¿De qué vamos a conversar hoy, Florencia? Vamos a hablar Vamos a tomar un mate conversando de qué. de que todo es perfecto. No, como de la dice Vivi. construcción, de la Todo es construcción. perfecto. Vamos a hablar de construcción. Hoy leímos una frase que decía que la eficiencia y el ahorro de energía no se instala, se diseña. Y justo hoy, en el día de San Valentín, Todo es perfecto. sin Nos enteramos saber que era qué San hacer. Valentín en el vivero. Sí, bueno, obvio, eso es obvio. No sabíamos que era San Valentín, nos enteramos después, pero... Y sin saber qué hace 31 años. 31 años que estamos juntetis. Pues compramos 31 plantas. 31 plantas. Así que todo bueno, es perfecto. la coincidencia y los números hablan solos. Pero no vamos a entrar en nada místico. Hoy nos vamos a poner más científicos. Porque hablando de la eficiencia energética y el diseño bioclimático, nos dimos cuenta cómo, viviendo obviamente la casa, ¿no? Porque al principio uno diseña con conceptos que están basados en números, están basados en coeficientes, en los materiales, en el sol, en un montón de cosas que son científicamente muy exactas. Y el diseño a veces es como más volado, pero donde se junta el diseño y la parte concreta de la física, se nota la diferencia. Y ahora estamos sentados tomando mate acá en el jardín de invierno. La casa está en Tandil, estamos en el centro de la provincia de Buenos Aires, para los que no saben, y es una zona que por más que climáticamente no estamos en el sur o en un lugar donde se entiende y se sabe de sobra que hace mucho frío, Tandil es frío. Hay 10 meses de invierno. Claro, y no solo es frío, sino que es largo el frío. Arranca ya marzo-abril, ¿no? Arranca en marzo, fin de marzo, Sí. y hasta noviembre hay heladas. Bueno, entonces... Heladas. Sí. Y más allá de que el clima está medio loco, sin entrar en el calentamiento global y en toda la perorata general, hablamos del impacto más, o por ahí medirlo más en un tema local, y diseñamos la casa con un jardín de invierno muy grande, tiene 40 y pico metros cuadrados, la casa tiene 80 metros cuadrados cubiertos, así que el jardín de invierno representa un montón de superficie y ahora instalamos 2 termómetros, más el que está dentro de la casa, pero un termómetro censa la temperatura acá en el jardín de invierno y afuera del jardín de invierno. Y ahora está marcando una diferencia de 2 grados y de 5% de humedad. Adentro del jardín de invierno estamos con 2 grados menos y 5% más de humedad que afuera. Entonces eso se logra, ¿por qué? Porque el efecto invernadero de la salida de aire caliente, porque nosotros lo estamos usando con doble sentido el invernadero. Vos lo podés usar para retener el calor o para sacar también el calor de la casa. ¿Cómo sacás el calor de la casa? Con mucha ventilación. ¿Matecito? A través de la convección. No tenía cebado. Entonces, el diseño tiene que contemplar un montón de parámetros. Uno es la orientación. Arrancás como pensando para dónde va a estar orientado la casa, que esté al norte, más al este, más al oeste, depende de los usos, si son más de mañana o son más de tarde. Nosotros nos orientamos un poquitito más al oeste porque al este el sol sale más tapado por las sierras, entonces nos pusimos perpendiculares casi a lo que sería el oeste de invierno. En verano el oeste se nos queda bien a la izquierda, pero en invierno se empieza a poner mucho más al frente. Entonces con esto estamos logrando captar la última radiación del sol antes de que se vaya a poner. Y ahora en verano, nos está faltando obviamente hoy porque no hay sol, pero si no levanta más temperatura esto, pero estamos prontos a instalarle unas cortinas de techo para que no levante mucha temperatura al mediodía. Pero con la ventilación cruzada, con estas ventanas que son batibles, logramos que el aire circule y con la fresca que va quedando acá, porque el piso a veces lo mojamos mientras regamos las plantas y demás. Pivotantes, ¿yo qué dije? Batibles. Pivotantes. Entonces la temperatura sale el aire caliente y entra el aire fresco. Entonces se siente ahora que corre y se ven las plantitas que se están moviendo porque el aire está corriendo. Y lo que es re importante, que también tienes que decir, es que diseñaste el techo de la galería
de acuerdo con la inclinación del sol en invierno y en verano, para que cuando esté frente a la casa, en invierno entra todo el sol y en verano, ¿qué pasa? Como se trabaja con el solsticio de verano y de invierno. No me acuerdo los ángulos ahora, pero como que te diga, el de invierno era 20 y pico de grados, más o menos, ¿no? 20 y Sí, pico de grados, y el 40. de verano era 60 y pico, o 70. Entonces, esa inclinación, cuando laburás con el alero, tenés que dimensionarlo de una forma que si vos tirás del punto más alejado del alero a la parte más alta de la ventana, ese ángulo tiene que ser mayor al del solsticio. Entonces, en verano, el perpendicular, digamos, de lo que sería al mediodía, que es como los ensás, que es el peor calor, que no querés que te entre en la casa, el alero le cubre ese asoleamiento a lo que es el interior de la casa. Y queda acá en el invernadero, obviamente con un control de sombra en el techo, evitas que se caliente mucho el invernadero, pero por lo menos la casa no se sobrecalienta. Y en invierno el alero ya empieza a tener una dimensión que, como el sol está por debajo de esa línea, sí pasa de largo y se mete en la casa, entonces ahí la ganancia solar se da dentro de la casa y no queda ni siquiera en el invernadero, se mete, pasa los dos ventanales, y el calor, como a medida que el sol va refractando en los vidrios, ese rebote, ese refracte que hace que se chanflee, digamos, hablando en criollo, el rayo del sol, hace que no salga. Ese es el efecto invernadero, ¿no? Que pasa, entra, pero no sale. No sale porque al rebotar en la superficie que queda dentro del invernadero y dentro de la casa, ese rayo de UV que pasó, al no salir, calienta. Entonces ese es el efecto invernadero. Por eso levanta más temperatura que lo que pasaría si no pasa por el vidrio. Y el piso de ladrillo está hecho para juntar calor también. Claro, ahí empiezan a trabajar los materiales, que vos, para lograr acumular el calor, tenés que trabajar con materiales que tengan masa. Si bien el ladrillo no tiene una masa muy, muy densa, es más denso que otros materiales como ser madera o algunas otras opciones que teníamos para poner. Y este piso que tiene junta de cemento y el ladrillo, al ser de masa, levantan temperatura, y esa temperatura en invierno, con todo cerrado, que uno no permite que el calor salga, queda en el aire, y a medida que el aire se enfría, la temperatura de la masa esa acumulada en los ladrillos le vuelve al aire y se mantiene más calentito a lo largo de la noche, hasta que vuelve a salir el sol y se genera ese ciclo. Se calienta, devuelve el calor durante la noche, se calienta durante el día, devuelve el calor durante la noche. Claro, pues la casa está pensada más que nada para el invierno, que es el periodo más largo. Sí. Durante el verano se abre todo y se ventila. Sí. Sí, lo que uno logra con el diseño bioclimático es que en invierno gastás mucho menos energía en calentar la casa, por más que siempre necesitas un backup de energía, que puede ser una estufa a leña, losa radiante, calefactores, qué sé yo, el sistema que uno elija, pero de esta manera y con este diseño y acumulando la energía en los materiales y en el diseño de la casa, lográs optimizar el recurso. Y en verano es la no necesidad de refrigeración forzada, ¿no? Ni ventiladores ni aire acondicionado. Sobre todo aire acondicionado en un lugar como estamos nosotros, que no tenés instalación eléctrica, sería prácticamente inviable o un error de diseño, porque tendríamos que estar sobredimensionando el sistema fotovoltaico. Bueno, nada, iría como marcha atrás el proyecto. Entonces este diseño de ventilación cruzada, la casa lo que tiene también es que al sur tiene todo un terraplén, está enterrada la mitad de la casa. Entonces empezamos a trabajar con la geotermia, que es la temperatura estable que tiene la tierra a partir de cierta profundidad. Y en verano esa masa térmica que la tiene la tierra, lo que hace es mantener fresca y reparada toda la parte posterior de la casa. Entonces las ventanas que entran al sur, que son más chiquititas, permiten entrar un aire más fresco. Y la salida en todo este norte bien abierto hace que la casa no se sobrecaliente y no necesite refrigeración. Y este jardín de invierno nos da también la posibilidad de tener plantas que normalmente en Tandil se helarían. Así que acá tenemos un montón de aromáticas, todos al lado de la cocina, que también nos queda súper cómodo. Y después plantas que no podrían crecer afuera. Estamos queriendo probar a ver si logramos tener plantas tropicales casi. Después vamos a ver si conseguimos algunos bananeros o
Pero, por O- ejemplo, todo lo que son cítricos, también hay un montón de periodo de adaptación que tienes que tener tapado el árbol durante más o menos 8 meses con la tela entelada. Y acá hoy pusimos un árbol de lima, que vamos a ver cómo prospera. Y un montón de plantas que necesitan Incluso sol. hay algunas que están plantadas acá y son las mismas que tenemos en distintos sectores, por ahí en la huerta. Hay hibiscus acá y el hibiscus Está también lo afuera. tenemos en el bosque de frutales. Claro, tenemos cedrón acá y afuera, y con eso vamos a poder evaluar la diferencia que hay. Bueno, también hay salvias que están acá adentro y afuera, a ver cómo se comportan. A ver cómo es la competencia, quién va de esta manera. A ver quién va a estar mejor en invierno o a lo largo del año, cómo es el crecimiento. Recién hicimos la primera foto de lo que va a ser una foto por mes para poder a fin de año tener un timelapse de cómo crecieron estas plantas y cómo fue cambiando y, y poder empezar a sacar conclusiones, que un poco la idea de todo esto es ir sacando esas conclusiones, tener documentado con las plantas, con los termómetros. Eh, Después Flor hizo el otro día un timelapse de cómo se mueve la sombra con esta explicación del solsticio y la idea es tenerla en las distintas temporadas. Sí, porque antes de plantar vimos también cómo se movía la sombra para ver dónde poníamos las plantas que capaz requerían menos sol todavía. Entonces esas las protegimos un poco. O cuáles van a ser perennes y cuáles son caducas. Entonces, por ejemplo, este lado que sería el oeste, Que es el último solcito. claro, pero que en verano necesitamos sombra, está bueno que las plantas estas crezcan ahora en verano y nos generen sombra. Pusimos achiras, que estas crecen un montón ahora y después las cortamos durante el invierno no están. Y en invierno todo lo que esté acá adelante tiene que ser caduco y mantenerlo más bajo para no perder el sol. Y que ahí está el polio, está el cedrón, está el El burrito, hibiscus. los hibiscus, todos esos son caducos. Entonces cuando se caen las hojas van a dejar pasar el sol y no nos van a perder, no nos van a generar pérdida de Todas estas plantas ganancias solares. hermosas del vivero semilla comunal, que son lo más de lo más. Mariana nos atendió súper bien, amoroso. Sí, vayan, si están en Tandil y tienen que comprar plantas, vayan a comprar a Semilla Comunal. Están en la calle, ¿cómo se llama la calle? ¿Primera Junta? Enfrente a Golópolis, al Golópolis Nuevo, ahí en Primera Junta. Y bueno, y nos faltó un árbol, o sea, en el centro acá queremos poner un árbol, que todavía no nos decimos por qué. Igual fuimos sin plan al vivero, para variar. Siempre vamos sin plan y que las plantas nos sorprendan, no tenemos nada en mente. Sí sabemos cuáles son o sea, probamos cantidad de plantas ya en Tandil, así que ya sabemos cuáles son las que funcionan, cuáles no. Hace 15 años que vivimos acá. Así que, o sea, de hecho todo lo que tenemos plantado ya lo probamos. En la osera, en la nave tierra, pues todo esto está inspirado en las nave tierras. Claro, este jardín de invierno, que es enorme, obviamente no se compara, pero la referencia tiene que ver con las nave tierra de Airship. Y el Phoenix, que es un Airship emblemático diseñado por Michael Reynolds, tiene un jardín de invierno, un invernadero enorme, que hasta tiene estanque adentro con peces y pájaros y serpiente, hay de todo ahí adentro. Nosotros tenemos perros. No nos daba para tanto, pero sí creemos que tiene que tener una buena dimensión para que la casa crece hacia acá. O sea, nosotros... siempre uno ve en Tandil como que hacen una galería y la cierran y después te quedaste sin galería. Entonces acá, en vez de hacer la galería y cerrarla, tenemos un gran jardín de invierno, pero la galería abierta todavía existe, una con pérgola, otra sin pérgola, porque depende de dónde sopla el viento, que siempre tenemos viento, te ubicás de un lado o del otro. Pero este lugar, la idea es como que la casa siempre tenga como la expansión para acá, tanto en verano como en invierno. Así que sí, es un... Y como sale como un apéndice, te da la sensación de que estás afuera, aunque estés adentro. Claro. O sea, no es que agarra todo el frente de la casa, sino que está saliendo... Y ahora está cerrado el ventanal pues es un ventanal de 3 hojas, más otra hoja más que se esconde, entonces puede quedar abierto. Haces una reunión y tenés que estar adentro y afuera, es como que se integra a la casa. Estamos felices. Estamos chochos, estamos felices. Estamos felices. Bueno, no sé si quedó alguna otra cosa en el tintero, pero la idea un poco también va a ser empezar a hablar de construcción, entrar más en la física de los materiales. Muchas veces nos preguntan cuánto cuesta el sistema constructivo y la pregunta en realidad es en comparación con qué. Si vas a compararlo con construcción tradicional, si lo vas a comparar con steel frame. Esto es un wood frame, que sería el sistema en madera, pero tampoco es el wood frame tradicional, entonces vamos a ir viendo cómo
cómo lo fuimos desarrollando, cuáles fueron las ideas que fuimos cambiando. Hace 12 años más o menos que empezamos a construir en madera, y esta fue como la evolución de la técnica de construcción que elegimos. Y la combinamos con otras cosas también, con el hormigón que hace toda la parte de la contención del terraplén. Bueno, tiene como una mezcla de muchas cosas, así que la idea es poner un poco, lo estamos escribiendo, entonces tenemos como un punteo mucho más claro para que no sea así como una ensalada de fruta de información, y vamos a ir haciendo como videitos de 3 minutos, 4 minutos, tocando cada uno de los temas, cosa de que no sea así como una enciclopedia desordenada. Y nada se va a editar, así que se van a tener que aguantar los furcios, los pifies, las correcciones, los silencios, los mates, el gluc. ¿Qué más? Nada más. Eso es todo. Bueno, feliz San Valentín. Feliz San Valentín para todos.